Sudáfrica. Oficialmente República de Sudáfrica es un país soberano de África Austral o del Sur, cuya forma de gobierno es la República Parlamentaria. Su territorio está organizado en 9 provincias. Su capitalidad está formada por 3 ciudades: Pretoria, sede del Poder Ejecutivo; Bloemfontein, sede del Poder Judicial; y Ciudad del Cabo, sede del Poder Legislativo. Posee una rica fauna y flora, por lo que se encuentra dentro de la lista de países megadiversos. Desde el Centro Turístico Internacional Altamira Village conversamos con la embajadora de la República de Sudáfrica, Taninga Chopelini. Embajadora, ¿cómo están las relaciones Venezuela-Sudáfrica? Bueno, como siempre he dicho, las relaciones entre los dos países siempre han sido relaciones muy fuertes y siguen siendo relaciones muy fuertes. ¿El África está totalmente representada en Venezuela con las embajadas? Desafortunadamente no. En Venezuela solamente tenemos 9 embajadores o países representados, y yo sé que el país está buscando abrir más embajadas de África aquí y también más embajadas venezolanas en África. Sudáfrica se ha convertido en un modelo de desarrollo, de cambio, de convergencia, y sobre todo tiene un hombre tan importante como Mandela. ¿Qué significa para ustedes Mandela? Bueno, para nosotros él significa paz, él significa paciencia, como hemos dicho en otras ocasiones. Es una persona que nos ha enseñado de que el odio no ayuda, no nos trae desarrollo, no trae ninguna solución. Y bueno, nuestra historia, como usted sabe, fue una historia muy difícil, muy antagónica entre los opresores y el pueblo sudafricano. Pero a nosotros obtener nuestra liberación, Mandela, igual que otros líderes del ANC, igual otros líderes sudafricanos, se pusieron de acuerdo con el pueblo y nos enseñaron que si nosotros tenemos que disfrutar de nuestra libertad, solamente la disfrutaremos si es que no vamos a tener guerra, no vamos a tener antagonismo entre propios sudafricanos. ¿Cómo se dio el proceso de reencuentro, de diálogo, de negociación para llegar a una solución como llegaron ustedes? Bueno, primeramente tuvimos negociaciones secretas entre el Congreso Nacional Africano y otros partidos de liberación nacional con la gente del sistema del apartheid. Y eso fue conversaciones secretas entre enemigos, porque éramos enemigos. Y fue un proceso, lógicamente, apoyado con el mundo internacional, con organizaciones civiles internacionales, con gobiernos internacionales, pueblos internacionales. Nos ayudaron a tener esas negociaciones que nos llevaron hasta nuestra liberación total. La comunidad internacional fue muy importante también para llegar a una solución negociada, ¿no? Extremadamente importante, sí. Países de África, países de Europa, países aquí en América, en el Caribe, en Asia, todo el mundo supo de la guerra de liberación de Sudáfrica, y tuvimos de verdad mucho apoyo del mundo internacional. ¿Cómo fue el proceso constitucional para volver a una Sudáfrica mucho más democrática, integrada? Eso fue muy difícil, y mucho trabajo, muchas lágrimas, porque hubo un tiempo en que todavía no nos conocíamos bien como sudafricanos, porque el apartheid era un sistema que proponía vivir aparte. Entonces, los sudafricanos entre sí no se conocían, no se respetaban la cultura cada uno del otro. Así que durante el proceso de negociación de la nueva constitución, también tuvimos el proceso de conocernos como sudafricanos, conocer nuestras culturas y empezar a aprender a respetar de verdad lo que es la cultura de la otra persona. Y eso no quiere decir que sudafricanos no se respetaban antes, pero es que no se les dio la oportunidad de conocerse porque vivíamos aparte. Así que ese proceso fue un proceso duro, fue un proceso que tomó muchos años, pero fue un proceso que tuvo muy buenos resultados. La Constitución fue una consulta directa al pueblo. Sí, fue una consulta directa al pueblo, pero también, como decimos, también tuvimos mucho apoyo internacional de gente que ya tenían experiencia, porque nosotros fue un gobierno, bueno, un partido político que se convirtió en un gobierno, así que no teníamos la experiencia de gobernar, así que tuvimos también mucho apoyo del mundo internacional en cuanto a cómo es que se hace una Y me imagino que el constitución. texto constitucional es un texto de las grandes democracias, separación de poderes, libertad de expresión, reconocimiento de los derechos de género. Sí, siempre decimos de verdad que la Constitución surafricana es una de las mejores constituciones que tenemos en el mundo. Y
pedir a que lo leyera, pero es una condición muy fuerte. ¿Cómo es el caso del Poder Judicial en Sudáfrica? Todo eso, y bueno, nosotros, bueno, como podemos decir, el Poder Judicial en Sudáfrica es totalmente independiente del gobierno. Así que, por ejemplo, con nosotros el presidente se le puede llevar si sea un caso, ¿cómo se dice? De juicio. Sí, al presidente se le puede llevar al juicio. Así que es un proceso totalmente independiente. Y el orgullo que tenemos como sudafricanos es que nuestras instituciones de verdad son muy fuertes y son, ¿cómo se dice? Se puede implementar la ley utilizando las instituciones que tenemos en el país. ¿El poder militar en Sudáfrica? Bueno, lo difícil que tuvimos con los militares de Sudáfrica es que teníamos a nuestros militares que eran del Congreso Nacional Africano y teníamos los militares que eran del sistema del apartheid. Y al obtener nuestra independencia, tuvimos que unir estas dos, que eran dos enemigos que se mataban. Que teníamos que formarlos en ser un ejército del Estado surafricano. Y lógicamente no es un proceso fácil, pero lo hemos logrado y tenemos un ejército muy, muy fuerte. Oye, y muy loyal, muy loyal. Sí, independiente también de la vida política, ¿no? Muy independiente, sí. En relación con otros aspectos importantes del continente africano, siempre se habla de la democracia como modelo en Sudáfrica. ¿Han podido influenciar a otras partes de África? Bueno, lo importante de comprender de Sudáfrica es que nosotros, siendo Sudáfrica y haber obtenido nuestra independencia solamente hace 23 años, somos el país más joven, bueno, aparte de Sudán del Sur, somos el país más joven en África. Así que siendo un país más joven, hay mucho que hemos aprendido de países africanos. Hay muchos que seguimos aprendiendo de países africanos, pero también como un país que tenía una historia totalmente distinta a la del continente africano, hay mucho también que le hemos enseñado a los otros países africanos que era distinto en cuanto a la historia de ellos. Así que uno aprende del otro. Ellos nos han enseñado mucho, porque como tú sabes, la mayoría de los países africanos obtuvieron su independencia en los años 60. Sí, así, y entonces nos enseñaron mucho como Sudáfrica, pero bueno, como he dicho, nosotros también les enseñamos mucho. Embajadora, vamos a un corte, pero seguimos hablando con usted, con la embajadora de la República de Sudáfrica, Taninga Shopelini, sobre lo que es el continente africano, para conocerlo un poco más, los mecanismos de integración y los retos para el futuro. Ya regresamos. Usted está